No me digáis que soy malo por llamar al Renault 14 el coche pera, porque fue una idea, mala idea, de la propia Renault. Muchas cosas salieron mal para que este coche, sucesor del R12 y mucho mejor que él, no triunfase, y para que nunca viese la luz su versión coupé. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Seguimos con nuestra serie de coches incomprendidos y hemos elegido el R14, un coche que me habéis pedido muchos de vosotros. Bueno, yo creo que la ambición está bien, pero no cuando es excesiva, porque este coche nació para suceder al R12, pero no para competir con el Volkswagen Golf, sino para superar al Volkswagen Golf. Al menos esta era la meta del director de Renault, Bernard Hanon, quien no escatimó recursos. Ya sabéis lo que decimos siempre en Garaje Hermético, dos cosas. La primera, las historias hay que comenzarlas por el principio. La segunda, que para entender las historias hay que ponerse en el momento en que sucedieron. Con los ojos de hoy día y sabiendo lo que sabemos, es muy fácil de juzgar. Renault en los años 70. La gama Renault en 1970 gozaba de gran éxito, pero excepción hecha del Renault 5 que había aparecido en 1972, era una gama bastante anticuada. Tened en cuenta que la componían coches como el R4, el R6, el R16 y el R12 y sus derivados, coupés y deportivos, que eran el R15 y el R17, sin olvidar el Renault 8, que en Francia se vendió hasta 1971, pero se vendió hasta 1976 en España y en México. Como veis, una gama bastante anticuada. Incluso los motores se habían quedado obsoletos porque el motor estrella de la gama Renault, el que propulsaba la mayoría de los modelos de Renault, era el llamado Cléon-Fontu, que a muchos de vosotros no os dirá nada. Pero si digo motor tipo Sierra, seguro que a muchos, por lo menos a los españoles, nos suena, porque aquí se le llamaba así, motor tipo Sierra. Era un motor muy particular, porque era de bloque de hierro, pero con camisas húmedas recambiables. ¿Qué quiere decir esto? Que el bloque no tenía labrado el cilindro, sino que entraba una camisa a presión, que era el propio cilindro. Bueno, además de eso, tenía el árbol de levas en el lateral y culata plana. Como os digo, un motor, pues, que incluso en 1970 no era nada del otro mundo, pero era un motor robustísimo y además pues muy versátil, porque es que tuvo versiones que arrancaban en los 845 centímetros cúbicos y terminaban en los 1565 centímetros cúbicos, con potencias que iban desde unos modestos 40, incluso menos, pero por decir una cifra, 40 caballos, y llegaban a los 200 e incluso en competición, por supuesto con turbo, llegaron a superar los 400. Pero en definitiva, era un motor bastante anticuado. En el segmento medio, que era el segmento de mayores ventas, bueno, en esa época, pues el Renault 12 prácticamente era un dinosaurio, aunque seguía vendiéndose bien y además tuvo una segunda vida bajo la marca Dacia y además en América del Sur, donde siguió teniendo mucho éxito. Pero claro, ya según iban avanzando los años 70, comenzaban a aparecer rivales pues que ya eran otra cosa. Ya hemos hablado del Golf, que era pues realmente el rey y que puso todo patas arriba y sigue estando patas arriba desde que apareció ese coche, pero también aparecieron el Fiat Ritmo, el Opel Kadett, la versión no de diésel, sino de cuarta generación, el Peugeot 305 y el Talbot Horizon. Y no olvidemos que incluso antes habían llegado coches de una configuración mucho más moderna, como el Simca 1100, que en España se llamó Simca 1200, y el gran olvidado, que es el Alfa Sud, el Alfa Romeo Alfa Sud, que realmente fue quien inventó esta categoría. Más madera. Había que pararle los pies al Volkswagen Golf. Bueno, habría que decir mejor, habría que pararle las ruedas. Y bueno, pues en Renault se pusieron en marcha y el jefe, Bernard Hanon, pues dijo, voy a recurrir a un diseñador de mi confianza y que ha hecho cosas buenas, como por ejemplo el Renault 12, que era Robert Boyard. Bueno, no sé cómo es mi francés, pero bueno, Robert Boyard. Bueno, pues le dijo que diseñase un sustituto del R12, pero por supuesto que se olvidase del Renault 12, que tuviera en la cabeza
el Volkswagen Golf. Es decir, para entendernos, estaban pensando en un coche de 2 volúmenes, pero querían un coche de 2 volúmenes que fuera estéticamente mucho más dinámico, más moderno, más aerodinámico y sobre todo más llamativo que el Golf. Como veis, ambición no faltaba. Y como en Renault tenían prisa porque el Renault 12, ya como os digo, estaba muy anticuado, hicieron algo que hoy en día parece muy frecuente, pero que os aseguro que en los años 70, primero de los 70, era muy poco frecuente. Llegar a un acuerdo con Peugeot para desarrollar, ya había un antecedente, que diseñaron el motor PRV, que era Peugeot, Renault, Volvo, pero llegó a un acuerdo solamente con Peugeot para desarrollar un motor que luego además al final fue mucho más usado por Peugeot que por Renault. El motor fue diseñado nada más y nada menos que por Jean-Jacques Is, que diréis, ¿y este tío quién es? Bueno, pues es uno de los padres del motor Renault de Fórmula 1 y un motorista de enorme prestigio, que diseñó un motor mucho, pero mucho más moderno que el del Sierra. Para empezar, todo en aluminio, que tenía culatas hemisféricas, árbol de levas en cabeza y además con una particularidad que iba montado en los coches inclinados 72 grados hacia atrás, con el fin de poder hacer que el capó fuera mucho más bajo. Una característica que tenía, que a mí personalmente no me gusta mucho y que, por ejemplo, entre otros, tenía el Mini y que para mí a veces es fuente de problemas, es que compartía el cárter, o sea, el aceite del motor, del cárter motor, lo compartía con la caja de cambios. Bueno, en el caso concreto del Renault 14 utilizó este motor en cilindradas comprendidas entre los 1.218 centímetros cúbicos y los 1.360 y potencias entre los 57 y los 70 caballos. Recibimiento frío. Hemos tenido en esta serie de coches incomprendidos a modelos como por ejemplo el caso del Fiat Multipla o el último vídeo que hemos hecho de coches incomprendidos, el AMC Pacer, que desde el primer momento fueron polémicos y causaron rechazo, por lo menos a un grupo muy nutrido de gente, a un sector de gente. Pero yo creo que en el caso del Renault 14 fue peor, porque eso que se dice, que se hable de ti, aunque sea mal, también se puede aplicar a los coches. Y es que el recibimiento del Renault 14 pues fue frío, no causó ni rechazo ni entusiasmo. Para unos les parecía demasiado modernos, para otros le parecía simplemente soso. Yo soy de la opinión que por fuera no es soso. Ahora, el salpicadero estaréis conmigo en que es bastante soso. Sin duda, era un buen coche, era un coche honesto, fiable, habitable, confortable, que gastaba poco, pero era un coche que no seducía. Pero es que, fijaos, conduciéndole tampoco seducía. Primero, porque los motores eran un poquito flojos, no había motores más potentes. Y luego, porque por no sé si decir un fallo, pero por una característica de la suspensión y de la dirección, tenía un comportamiento muy particular. La dirección, cuando la movías poco y ibas derecho, pues mostraba una cierta flotabilidad. No tenía capacidad autocentrada. Era un coche que tenías que empeñarte para ir recto, pero curiosamente, cuando girabas el volante bastante, más de 90 grados, pasaba todo lo contrario. La dirección se endurecía y tenía una capacidad de autocentrado excesiva. Bueno, no es nada grave, pero claro, no es nada grave. Pero es que ya estaba el Golf para comparar. Y el Golf tenía un comportamiento y una dirección inmaculados. El coche pera. Y entonces a un brillante creativo, lo de brillante obviamente con comillas, pues se le ocurrió una idea. Y es que uno de los colores, porque el R14 salió con colores bastante llamativos, también por conseguir esa capacidad de seducción y ser más llamativo que el Golf. Y entre ellos había un color verde pera. Y se le ocurrió hacer una publicidad que decía, Renault 14, el coche pera. Bueno, no sé si es que el ejecutivo ese día no se había tomado su medicación, pero el caso es que se le ocurrió la idea, pasó todos los filtros y al final esa publicidad pues llegó a las vallas publicitarias y a las televisiones pues, de toda Francia y de gran parte del mundo. ¿Y qué pasó? Pues que se retiró rápidamente esa publicidad, pero el daño ya estaba hecho. Ya estaba hecho porque nadie vio esa, digamos, forma de pera como una solución de diseño destacable. Al revés, mucha gente lo veía como falta de solidez, como un coche poco serio, incluso había que decía que era poco francés, eso me hace mucha gracia. Y al final, lo más grave de todo, es que se quedó con ese mote en Francia, pero también rebasó esas fronteras. Por ejemplo, en España no era tan frecuente como en Francia, pero también se le llamó el coche pera. Convivió con el Renault 12 durante 4 años, con un nivel de ventas parecidos. Fijaos hasta qué punto el R14 no fue un coche que tuvo mucho impacto. Y luego, pues,
antes de 7 años fue sustituido primero por el Renault 11 y luego por el Renault 9, que era un derivado, como sabéis, 3 volúmenes del R11. ¿Puede considerarse un fracaso este coche? Bueno, pues es un coche del que se fabricaron casi 1 millón de unidades. Todo es relativo, porque dice, bueno, no está mal. Bueno, es que del Volkswagen Golf 1, que por cierto se ha fabricado en Sudáfrica hasta 2009, se empezó a fabricar en 1974, se han fabricado 7 millones de unidades. España, más de lo mismo. En España la vida del Renault 14 fue aún más breve, puesto que se empezó a fabricar en 1976. Eso sí, se empezó a fabricar, no se vendía el coche francés, sino que se fabricaba aquí, en España, en Valladolid. Pero lo tuvo más difícil todavía, fijaos, porque España, todavía hoy, pero en esa época mucho más, era un mercado muy poco maduro. Y los coches de 2 volúmenes todavía, por mucho Golf que hubiera, que a España no había llegado, pues se veían como menos coche, eran casi como semifurgonetas. Para un español, un coche de verdad tenía que ser un 3 volúmenes, como había sido el R12. Y eso no ayudó para nada al Renault 14. Y es que, insisto, en España el R12, más allá de su éxito de ventas, que fue enorme, era un coche con un enorme prestigio y con muy buena imagen. Y el Renault 14 pues lo tuvo muy difícil, porque es que la gente percibía el Renault 12 como más coche. Y eso que el R14 era más rápido, más económico, más estable, más habitable. Daba igual. Afortunadamente, pues la mentalidad del usuario español fue cambiando y el R11 lo tuvo bastante más fácil. Hubo un coupé. El proyecto 121, que era la clave interna del Renault 14, también preveía hacer un coupé. Un coupé que aquí, a ver, ya sabéis que en mi inglés no es muy allá, era parecido a un hunting break o un shooting break. ¿Es así? Bueno, en todo caso, para entendernos, y en castellano podríamos decir que era un coupé de caza. En 1974, un señor que trabajaba en Renault, que se llamaba François Baxet-Vogel, pues propuso este coupé de caza que estaba basado en el R14, que ya para entonces pues ya se estaba industrializando y por tanto pues había previsto que la carrocería fuera de fibra y que le hiciera Ligier, que hacía cochecitos sin carné y hacía, por ejemplo, Fórmula 1. Bueno, pero claro, suceden 2 cosas. Primero, la crisis del petróleo, como sabéis, llega en 1973 y en estos años seguía coleando. Y luego otra, que es que Renault ya tenía una oferta de coupés basadas, por cierto, en el R12, que era el Renault 15 y el Renault 17, y temían que hubiera una cierta canibalización. Se decide dejar el proyecto para más adelante, pero visto el éxito, o mejor dicho, la falta del Renault 14, el proyecto queda en una vía muerta. Si os puedo contar una curiosidad, que es que para este coche se barajó la denominación comercial de R9, porque en ese momento Renault a sus coupés los solía poner un número impar y además porque servía, como tenían temor a que se canibalizaran con otros coupés de la marca, pues decían, bueno, el R15 y el R7 la gente entenderá que es coupé, pero es de más categoría que un coche que se llama R9. Llegamos a la conclusión. La conclusión es, ¿mereció este maltrato un coche como el R14? Un coche que en el fondo no era un mal coche. Pues yo honestamente creo que no, pero también honestamente creo que no era un producto redondo. Yo creo que la estética, sobre todo en el momento en que apareció el coche, no era adecuada, que esa suspensión McPherson y esa dirección pues no iban todo lo bien que podían ir en otros coches. Y luego, para mí, algo muy importante y muy sorprendente en Renault, que siempre cuida que todos sus modelos tengan alguna versión deportiva, que es que este coche nunca la tuvo. No hablo ya de un coupé. Coupé es más complicado, SJ carrocería no, pero una versión más dinámica, con unas llantitas más bajitas, un motor de 100 caballos, que menos, ¿no? Es que eso ya lo había inventado. Esto se llama en marketing motor de imagen. El Golf GTI fue muy importante para el Golf y para Volkswagen, no solo por la cantidad ingente de GTIs que se vendieron, sino porque tiraba esa imagen, digamos, pues les llegaba a otros modelos de Golf. Y eso le faltó al R14. Y en mi opinión, y precisamente por eso, en este momento es un coche que yo considero muy interesante como coche clásico, porque no ha sido nunca muy valorado. Se han hecho muy pocas unidades y han supervivido muy pocas. Así que yo creo que, si os gusta, en mi opinión, es un buen coche de colección. Esta sección
pone a prueba lo que os acabo de contar, que al Renault 14 le faltó una versión o deportiva, más dinámica, con más capacidad de seducción que sí tuvieron todos los demás rivales. Porque yo quiero elegir un R14, pero lo más que puedo elegir es el Renault 14 GTS, que tenía un motor de 70 caballos, y bueno, un equipamiento para lo que se estilaba en ese momento, pues bastante bueno. Pero vamos, yo creo que es una pena, insisto, en que el Renault 14 no tuviera versiones más deportivas, más dinámicas y más seductoras, que hubieran sido para mí un mejor coche del día que este Renault 14 GTS, que no obstante a mí es un coche que me gusta mucho. Pepe me pregunta cómo es posible, hablando de coches incomprendidos, que las marcas se equivoquen tanto haciendo como hacen estudios de mercado. Bueno, claro, y también se equivocan las encuestas que se hacen a pie de urna y en otras muchas industrias. La ventaja, yo creo que lo bueno que tiene el ser humano y el consumidor es que es imprevisible. Yo creo que en eso radica parte del encanto y que en eso radica el buen oficio y el buen saber hacer de las marcas. Augusto, que es un declarado fan del R14, me pregunta por qué no hubo versiones más deportivas del Renault 14. No te puedo responder, solo te puedo responder que ya somos dos los que pensamos eso. Ya lo he comentado en el vídeo. Yo creo que le hubieran venido muy bien a este coche, pero lo cierto es que no existieron y es una pena. Ya hemos llegado al final de otro vídeo de coches incomprendidos. Seguid haciendo los comentarios pidiéndome, porque yo creo que todos los que hemos sacado me los habéis pedido vosotros, así que seguid dándome ideas, aunque ya tengo unas cuantas. Espero que os haya gustado y lo que os digo siempre, que estamos en Moto1 Pro, os ofrecemos vídeos de motos estupendos, que tenemos una web que va fantásticamente y Luis Alberto nos cuenta historias muy interesantes, que estamos en muchas redes sociales y que los lunes podéis oír, porque solo se puede oír en podcast, pues los podcasts de los lunes de actualidad y nada más. Espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.